¿Sabe que cuando conocemos a Cristo, la palabra del Señor dice que somos nuevas criaturas en Él? Si usted y yo somos hijos de Dios, tenemos que ser nuevas criaturas. Demostrarlo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Porque al demostrarlo estamos haciéndole ver a la gente que verdaderamente ya no somos los mismos que éramos. ¿Está conmigo? Aquí dice la palabra de Dios: las cosas viejas quedaron al olvido. Y desde hoy, dice el Señor, todas van a ser hechas nuevas. Así es que, a ver cuándo escuchamos un testimonio de eso. La Biblia nos enseña que cómo salir de una crisis. Según los testimonios que he escuchado, cada uno de nosotros vivimos crisis distintas todos los días de nuestras vidas. Desde que nos levantamos y nos volvemos a ir a la cama, hay gente que no puede dormir porque el problema es grave, y llega a la cama y no puede reconciliar el sueño. Pero nos hemos olvidado de algo. Nos hemos olvidado que Dios está con nosotros y que Él ha prometido sacarnos de todos los líos que usted y yo tengamos. Siempre he dicho que esté en la voluntad del Señor, porque hay líos que van a venir a nuestras vidas porque Dios lo permite. Pero van a haber líos en los que nosotros nos vamos a meter. Y Dios nos va a regañar, va a decir: hoy me pedís ayuda, yo no te mandé a eso. Porque hay líos que uno solo se mete, ¿verdad que sí? Y después el Señor los avergüenza. Así es que yo quiero que vayamos a la palabra del Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 13 y 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 13 y 14. Vamos a correr porque el tiempo es breve. Cuando usted lo vaya encontrando, se va poniendo en pie para la reverencia de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 13 y 14. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 13 y 14. ¿Ya lo tenemos? La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a su palabra nos dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Bendito Dios, tu palabra, Señor, ha sido leída. Tu palabra ha sido, Señor, dada en este lugar. Nuestra mente y nuestro corazón esta noche, Señor, tiene que atesorar tu palabra. Háblanos, Señor, háblanos, porque yo soy el primero, Señor, que necesito de tu palabra. Y de igual forma, Señor, habla a cada uno de los que nos hemos reunido en este lugar, y hazlo como tú, Señor, lo hayas propuesto. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, y el pueblo de Dios dice: amén. Puede sentarse. Quiero comenzar, amada iglesia, después de leer estos dos versículos poderosos. Poderosos para usted y poderosos para mí. Dice la palabra del Señor: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, dice la palabra, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare, dice el Señor, pestilencia a mi pueblo. Allá hay cosas, hermanos, que esta noche usted y yo
las tenemos que saber. ¿Oyó lo que dije? ¿Qué pasaría si los cielos no dieran lluvia? ¿Qué pasaría, amada iglesia, si el Señor mandara langosta que consuma la tierra? ¿Qué pasaría si el Señor enviara pestilencia? Pestilencia es enfermedades, virus y todo lo que pueda afectar al ser humano. ¿Está conmigo? El Señor como que pregunta, ¿qué pasaría, pueblo, si un día yo no enviara lluvia, si un día mandara la langosta que consuma la tierra, o enviar enfermedad tras enfermedad a mi pueblo? Nosotros somos pueblo de Dios. Usted y yo somos pueblo de Dios. Dígame, ¿qué pasaría si todo esto viniera a nuestras vidas? Sería fatal, hermanos. Pero la palabra del Señor en el versículo 14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo, dice el Señor, oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Está conmigo? La palabra que yo mencioné al principio fue ¿cuántos de nosotros hemos pasado o estamos viviendo crisis? Crisis puede ser cualquier cosa que muchas veces nos saque, como decía mi abuelita, del carril. ¿Está conmigo, hermano? La palabra crisis, según el diccionario, tiene varios significados. Uno de ellos es empeoramiento de una enfermedad. ¿Oyó lo que dije? 2, un cambio que produce inestabilidad en el ser humano. ¿Está conmigo? Inestabilidad. Y la tercera, situación delicada. Por eso volví a leer el versículo 13 y 14, donde podemos ver que el Señor todavía sigue teniendo misericordia de cada uno de nosotros. Porque el Señor nos pone ahí entre la espada y la pared y dice, ¿qué pasaría si yo envío esto? ¿Qué pasaría si yo envío esto? ¿Qué pasaría si yo hago esto contra el pueblo de Dios? ¿Está conmigo? Entonces, hermano, tenemos que darnos cuenta que la misericordia de Dios está con nosotros. Bendito sea Dios. Posiblemente esta noche que nos hemos reunido en este lugar, algunos de nosotros estamos viviendo alguna de las 3 definiciones de la palabra crisis que ya las mencioné. Más de alguno esta noche vino enfermo. Más de alguno en esta noche vino, ¿está conmigo? Vino buscando un cambio, porque el cambio lo necesita, porque la vida que está llevando en este momento le produce inestabilidad y si su situación es delicada. ¿Está conmigo, hermano? Entonces, quiero que escuchemos los consejos del Señor. Y voy a volver a repetir lo que dije. Posiblemente esta noche, algunos de nosotros estamos viviendo alguna de las 3 definiciones de la palabra crisis. ¿Está conmigo? Diga conmigo. Número 1. ¿Cómo estamos con nuestras enfermedades? Hace un par de días yo he estado con unos fuertes dolores de cabeza. Y en la presencia de Dios estoy, que no les estoy mintiendo. Mi hijo ha estado preocupado. Ya no se diga la pastora, mi esposa, porque de repente me caen unos dolores de cabeza bien raros, fuertes. Y yo le he preguntado a Dios, Señor, ¿por qué me da esto? Le he preguntado porque necesito saber de dónde vienen esos dolores de cabeza. ¿Está conmigo, hermano? Y quizás alguno de ustedes está padeciendo de alguna enfermedad que a lo mejor no lo sabemos ni como iglesia, ni como pastores, ni como hermanos, porque hay veces no queremos contar lo que nos está pasando. ¿Está conmigo? Y razón hay, no cuente lo que está pasando. Dígaselo al Señor de los cielos, porque solo Él es el que nos puede ayudar. Diga amén. Yo quiero decirle en esta preciosa hora, nuestra enfermedad quizás en lugar de mejorar ha empeorado. Los síntomas son peores. El cáncer avanza más y más.
El niño que lo hemos tenido ahí con fiebre, en vez de sanarse, sigue empeorando. Diga amén. Y allá agregue lo que usted está viviendo. Diga conmigo, número 2, cambios que producen inestabilidad. Quizás hemos perdido el trabajo y eso ha traído a nuestra vida inestabilidad económica. Hemos tenido problemas en la iglesia o quizás problemas en el ministerio. Y eso nos ha causado inestabilidad en nuestras prioridades. ¿Está conmigo? Descubrimos una infidelidad en nuestro matrimonio y estamos inestables sentimentalmente. ¿Está conmigo? 3, una situación delicada. Diga conmigo, una situación delicada. ¿Qué puede ser una situación delicada en nuestra vida? ¿Una deuda? ¿Que usted esté a punto de sufrir un embargo? ¿Que esté a punto usted que lo han amenazado? ¿Está conmigo, iglesia? Una situación delicada donde, pues, ¿cómo es para pagar el recibo? No hay. No hay para las necesidades de la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son situaciones delicadas. Dígame. En los versículos que leímos, amada iglesia, podemos ver exactamente reflejadas esas mismas palabras que yo acabo de decir. Ponga atención, abra aquí, mire, ya va a ver. Segunda de Crónicas 7:13. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, ¿qué es eso para nosotros? Diga conmigo, inestabilidad. Diga conmigo, inestabilidad. ¿Por qué? Porque si el Señor cerrara los cielos, no habría lluvia y no habría comida, no habría grano, no habría maíz, no habría absolutamente nada. Porque a pesar, mire que cuando se ponen las tormentas hasta renegamos, vea. Ay, ya viene otra vez la tormenta. Pero cuando no tenemos agua, hermano, lloramos, vea que sí. Entonces lo que estoy diciéndole, que el Señor dice, si yo cerrara los cielos para que no haya lluvia, eso nos da a nosotros una inestabilidad. Diga amén. Luego el versículo dice, si mandare la langosta que consuma la tierra, eso es una situación delicada. Si mandare la langosta que consuma la tierra, imagínense los sembrados, ¿qué pasaría con la langosta, hermano? Se come todo. No habría alimento para nosotros. Todo se pondría caro si en caso sale por ahí algo, ¿verdad? Y luego dice la palabra, si enviare pestilencia a mi pueblo. Ese es el empeoramiento de una enfermedad. La palabra dice, si enviara pestilencia a mi pueblo. ¿Está conmigo? Entonces, iglesia, podemos ver que el Señor permite las crisis de nuestra vida. Y así como las permite, también en el siguiente versículo nos muestra cómo salir de las crisis que vienen a nuestra vida. ¿Sabía usted que muchas veces Dios permite las crisis, pero también nos da la salida, hermanos? Ya pudimos ver el versículo 13, dice, ¿qué pasaría si yo cerrara los cielos y no lloviera por 1 año, por 2 años? Mire cómo anduvimos afligidos. Una semanita no nos cayó el agua, ¿verdad? Y andábamos abatidos porque no había agua. Imagínense, no recibir agua del cielo. Eso nos daría muchos problemas, hermanos. ¿Está conmigo? Pero en esta noche el Señor nos está diciendo cómo podemos salir de la crisis. Dígame. Entonces podemos ver que el Señor permite las crisis de nuestra vida y así como las permite también en el siguiente versículo nos muestra cómo salir de las crisis que vienen a nuestra vida. ¿Cuántos estamos en crisis en esta noche? ¿Cuántos estamos en crisis en esta noche? Hoy viene el consejo para que usted salga victorioso de ese proceso que usted está pasando. Dice segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare, ¿qué dice ahí? Si se humillare, diga conmigo, si se humillare mi pueblo. ¿A quién está hablando el Señor? A nosotros, hermano. Y nos está diciendo que la única salida para solventar las crisis que estemos pasando es venir delante de Él y humillarnos y aceptar
de verdad lo que estamos viviendo y rogarle que nos saque del lugar donde hemos caído. ¿Está conmigo? Entonces dice el 2 de Crónicas, si se humillara en mi pueblo. El versículo dice con humildad, porque allá está hablando de humildad. ¿Está conmigo? En un momento de crisis, escuche esto, lo peor es ver a una persona que crea que lo sabe todo y que no acepte consejo y que piense que no necesita de nadie. Porque hay gente que en la crisis dice, yo no necesito del pastor, de la pastora, de la hermana. Bueno, es más bien si yo voy a salir después. Se olvidan de Dios. ¿Está conmigo, hermano? Los hacemos a un lado, todos los hacemos a un lado. ¿Está conmigo, iglesia? Muchos de nosotros, amada iglesia, no salimos de las crisis de nuestra vida por orgullosos. ¿Oyó lo que dije, hermano? Muchos de nosotros vivimos en crisis porque somos más que orgullosos. Dígame, en iglesia. Muchos de nosotros no salimos de las crisis porque somos sabios en nuestra propia opinión. ¿Oyó eso? Y con una persona sabia, amada iglesia, en su propia opinión, no hay esperanza de salir de nada. Porque el pastor da el consejo. ¿Cuántas veces usted ha aconsejado a un hermano que lo ve que necesita de consejo? Usted ha llegado y le ha dado la palabra y lo ha aconsejado. Aquí le entró, pero por aquí, ¡pum! ¿Está conmigo? ¿Cuántas veces nosotros hemos aconsejado como pastores? Sí, pastor, está bueno, pastor. Ya cuando se van de aquí a ver qué van diciendo, pero que Dios tenga misericordia, ¿verdad? Porque uno lo que hace es dar el consejo. Dice Proverbios 26:12. Y este versículo comienza con una pregunta. ¿Ha visto hombre sabio en su propia opinión? Y dice la palabra, más esperanza hay del necio que del hombre sabio. ¿Está conmigo, hermano? Entonces la palabra me dice, Gilberto, no seas sabio en tu propia opinión. Hay que ser sabio en los consejos que el Señor nos da. Porque con el consejo del Señor vamos a ganar todos. ¿Está conmigo, hermano? La palabra dice, más esperanza hay del necio. Imagínense la palabra cómo nos compara. La palabra compara al necio con el hombre sabio. Y la palabra dice que tiene más esperanza el necio que el sabio en su propia opinión. ¿Está conmigo, hermano? Mire, los discípulos de Jesús fueron humildes para reconocer que no sabían qué hacer cuando la tormenta se convirtió en crisis. ¿Oyó eso, hermano? ¿Recuerda esa historia usted? ¿Recuerda cuando el Señor se subió a la barca con sus discípulos? ¿Y el Señor qué hizo? Ay, estaba cansado, así como están los pastores y cada uno de ustedes a lo mejor, ¿verdad? Cansado, hermano, mira el Señor, vaya, le dijo, remen, remen, remen mar adentro. Y el Señor buscó una esquinita y ¿qué dice la palabra? Se durmió. Pero la historia sigue contando que aquella crisis que iban a enfrentar los discípulos, ¿está conmigo? Solo el Señor les podía ayudar. Vino la crisis, se levantaron las olas, es que el mar se convirtió en un monstruo marino y ellos se afligieron tanto que tuvieron que correr en busca del Señor. ¿Está conmigo, hermano? En Mateo capítulo 8:23 dice la palabra del Señor. Y entrando él en la barca, ¿de quién estoy hablando? De Jesús. Y entrando él en la barca, sus discípulos, ¿qué dice? Le siguieron. Y dice el versículo 24, y he aquí, se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él, ¿quién? El Señor, dormía. 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. ¿Está conmigo, hermano? Sálvanos, que perecemos.
¿cómo nosotros, siendo hijos de Dios, cómo podemos hacer para salir de la crisis? ¿Quién me puede decir cómo podemos salir de la crisis que estamos enfrentando? Se llame como se llame la crisis. Puede ser económica, familiar. ¿Está conmigo? Enfermedad. ¿Cómo podemos hacer para salir de esta crisis? Excelente, hermano. La única solución para salir de esta crisis es orándole al Señor para que Él nos ayude. ¿Está conmigo? Segunda de Crónicas, se lo repito, 7:14. Y oraren, dice la palabra. Y oraren, diga conmigo, y oraren. Y buscaran mi rostro, dice el Señor. Cuando la palabra dice y nos manda que oremos y que a través de la oración busquemos el rostro del Señor, no lo dude que grandes cosas veremos en nuestras vidas, porque de eso se trata en esta noche. Que aprendamos que la verdad está en Dios. Es increíble. Pero habemos cristianitos, hermano, que en los momentos de crisis olvidamos utilizar el principal recurso. Y el principal recurso es la oración. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Uno de los grandes evangelistas de la época moderna decía: el que se arrodilla ante Dios podrá estar de pie ante cualquier situación difícil que se presente. ¿Está conmigo, hermano? Estamos orando y creemos que Dios puede hacer un milagro en la vida de Juan José y en la sobrinita de mi hermana Jenny. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer un milagro? Hemos estado orando por la salud del jefe de ellos. Vieron que se puso ahí, ¿verdad? Luis se ha estado orando. ¿Cómo dice? Y gracias a sus oraciones ya está un poco estable. Pero hay que seguir orando para que Dios le dé la sanidad por completo. ¿Cuántos creen que la sanidad puede venir de hoy a mañana? Así es, hermano. Por eso es que nosotros deberíamos de tener la certeza que el Dios que tenemos no nos falla. ¿O hay alguno que alguna vez Dios le haya fallado? Dios no falla, hermano. Si yo supiera que el Dios que tengo me ha fallado una y otra vez y otra vez. Mira, hermano, yo no estuviera aquí. No, yo ya me hubiera ido entonces. Pero como yo creo en un Cristo de poder, que de la tumba se levantó, cumplió la promesa que hizo al tercer día, le dijo a los discípulos: me van a ver en el cielo. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Se cumplió, diga conmigo, se cumplió la promesa del Señor. Y yo no creo, hermano, que Dios no vaya a hacer algo por estos niños. ¿Sabe por qué? Amén, hermano, porque la palabra de Dios dice que de ellos, no dice que de nosotros, de los niños es el reino de los cielos, dice su palabra. Por lo tanto, ¿cuántos creen que esta noche van a recibir sanidad? Yo creo que esta noche van a ser sanos con su fe y mi fe. Pastor, vamos a accionar por nuestra fe. Vamos a tirarnos de rodillas esta noche y vamos a clamar para que Dios haga el milagro. ¿Cuántos lo creen? Nuestro Señor Jesucristo dejó bien claro la importancia de orar, ¿verdad que sí? Lo dejó clarito para que no nos confundamos. Orar en los momentos de crisis. Dice Marcos capítulo 11, versículo 24: por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando. ¿Oyó lo que dije? Así dice la palabra. No dice la palabra, oiga lo que le voy a decir, no dice: por tanto, os digo que a todos los del Sacamil. ¿Vea que no dice así? Que todos los de la Santa María, que todos los que viven en la San Ildefonso. ¿Vea que no dice así? La palabra dice: por tanto os digo que todo lo que pidieres orando. Hay que creer, dice la palabra. Creed que lo recibiremos.
Y eso lo vendrá, dice la palabra del Señor. ¿Está conmigo? Entonces, hermano, lo vamos a recibir siendo sinceros con Dios y con nosotros mismos. Porque si yo oro y no creo, ¡guau!, estoy perdido. Usted ore creyendo. Le he enseñado y le voy a volver a repetir porque quiero que lo haga en su oración. Y cuando usted lo haga, usted va a venir y me va a decir: pastor, me funcionó. Siempre que ore, dígale al Señor: Señor, si está en tu voluntad, haz esto en mi vida. ¿Está conmigo? Ay, el Señor, wow, qué bonito, ¿va? Y va a empezar a obrar. Porque le estamos diciendo: Señor, si tú quieres. ¿Cómo le dijo el ciego? ¿Qué quieres que yo haga? Señor, que me des la vista. No le dijo: yo quiero, no. ¿Qué quieres que haga? Yo quiero recibir la vista. ¿Está conmigo? Se lo dijo creyendo. ¿Está conmigo, hermano? Porque la palabra dice que si nosotros lo hacemos en oración, pedimos en oración y creemos, lo vamos a recibir. Y dice la palabra que eso vendrá sobre nosotros. ¿Está conmigo? ¿Por qué el versículo nos habla de orar? ¿Por qué el versículo nos habla de buscar el rostro del Señor? Porque una cosa es orar, ¿está conmigo? Y otra cosa es buscar el rostro del Señor. No son iguales las dos cosas. Yo puedo orar sin buscar el rostro de Dios. Así como puedo hablar con cualquiera de ustedes sin verle la cara y sin verle a los ojos. ¿Oyó lo que dije? Son dos cosas muy diferentes. Por eso es que la palabra del Señor dice que le busquemos. ¿Está conmigo? Y que busquemos su rostro en oración. Aleluya. Buscar el rostro de Dios significa sinceridad. Reconocer que posiblemente la crisis que estamos viviendo es consecuencia de nuestro pecado. Porque muchas crisis llegan por eso. Yo no sé, pastor, ayer estaba bien y viera, de repente me vino esto. ¿Qué hizo, pues? ¿Qué hizo para que le viniera eso? Que ayer estaba bien, pastor. Sí, que ayer se había portado bien. ¿Oyó? También es para mí. Si ayer no tenía nada para ti, ayer porque se había portado bien. Porque hay gente que si viene, no, hombre, si estaba bien usted. Así de repente me vino. Dice la palabra de Dios que el pecado del hombre lo conduce a la muerte. ¿Está conmigo, hermano? Entonces necesitamos ser sinceros con el Señor y con nosotros mismos. Porque a veces cometemos los errores y ¿sabe qué hacemos para quitarnos eso? Buscamos culpables. Buscamos a quien acusar de lo que nosotros mismos hemos provocado. ¿Está conmigo, hermano? Tenemos que reconocer que nuestros propios errores son los que muchas veces nos llevan a crisis que después no hallamos cómo solucionarlos. ¿Está conmigo, hermano? La palabra de Dios también nos manda que mejoremos nuestros caminos. ¿Qué dijo la palabra del Señor? En el versículo, veamos si fue aquí, en el 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, ay, 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 y se convirtieran, aleluya, ¿oyó eso, hermano? Y se convirtieran de sus malos caminos. ¡Ah! Será entonces que el Señor oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados, dice la Biblia, sanará su tierra. ¿Qué pasa entonces, amada familia? ¿Qué pasa en nuestras vidas cuando verdaderamente no queremos cambiar el camino por donde estamos caminando y sabemos y conocemos de Dios? Muchas veces vamos caminando por el mal camino y no somos dignos de pararnos y hacer un alto y decirle: Señor, ayúdame, que me he equivocado de camino. Nunca nos paramos
para buscar el camino que Dios quiere que vayamos. ¿Está conmigo, hermano? Mejorar nuestros caminos. Y se convirtieren, dice Crónicas 7:14, de sus malos caminos. Cuando usted y yo, hermano, busquemos el camino perfecto, Dios va a escuchar desde los cielos. Del contrario, pastor, sé que si usted le pone atención, si se humillare mi pueblo, ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos delante de la presencia de Dios. Y hay que orar y buscar en mi rostro. Y se convirtieren de sus malos caminos. Hasta entonces, dice la palabra, yo oiré desde los cielos. Quiere decir que si yo, mire hermano, he pecado y he hecho esto y he hecho lo otro, y oro y oro y oro, el Señor no oye. Dijo la palabra del Señor: invocaren y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice el Señor, yo oiré. ¿Qué dijo el Señor? Yo oiré. Me queda claro que no me estaba oyendo, porque estaba siendo rebelde, porque conociendo la palabra hago lo que no quiero hacer y lo hago, porque no valoro lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Dónde quedó? Las cosas viejas pasaron. ¿Dónde quedó? Si seguimos siendo lo mismo. Ya usted y yo no somos mundanos, hermano. Usted y yo no somos inconversos, ni mucho menos impíos. Somos hijos de Dios. Y saber que nos ha perdonado. Ya no podemos ser como los de afuera, hermano. Estoy a punto, me dijo por ahí alguien, de ya no llegar a la iglesia. Porque le dije, no, pastor. No, pastor. No, pastor. Me dolió el alma. Me dolió el alma, hermano. Yo como pastor siempre pretendo predicar lo que aquí está en esta Biblia. Que yo tengo defectos, sí. Todos tenemos defectos. Pero yo trato la manera que mi defecto esté en mí y no ser defecto para otro. ¿Dónde está mi hermana Diana? ¿Dónde está Eric? ¿Dónde está mi hermana Carmencita? ¿Dónde está mi hermana Janet? ¿Dónde está mi hermana Tanchito? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la hermana Tamara? ¿Dónde está mi hermano Daniel? Mi hermano Xavi. ¿Dónde está mi hermana Juanita? ¿Cuántos faltan aquí? ¿Perdón? Hay unos que no vinieron porque están mal quizás de salud, tuvieron alguna crisis, algún problema. Pero hay otros que no vienen, hermano, porque en vez de ser nosotros de empuje para ellos, les ponemos freno de mano. Y la gente quiere buscar, pero no lo puede hacer, porque nosotros servimos de piedra de tropiezo. ¡Ay de aquel!, dice la Biblia. ¡Ay de aquel que sirva de piedra de tropiezo para uno de mis hijos! ¿Usted cree que no se las va a ver ahí arriba? Oiga lo que dice el hermano. Vale más, dice el hermano, que te amarres al cuello una piedra de moler y te lances y nunca más volver a aparecer. Mire, hermano, yo pienso que todavía estamos a buena hora de poder reflexionar. Esta iglesia siempre se ha caracterizado por dar amor. Bueno, mi suegrita, que hoy está en los Estados Unidos, dice que yo soy el pastor amoroso.
Ustedes son, nos dijo unos días, los pastores amorosos. Y no es lo que la palabra de Dios nos enseña, pues, que nos amemos los unos con los otros. Como yo los he amado, dijo el Señor, ve, hermano. ¿Por qué no hacerlo, iglesia? El día de mañana, cuando no vea a un hermano aquí, diga: yo tuve la culpa, porque usted sabe, yo fui piedra de tropiezo. ¿Está conmigo? Yo quiero terminar este mensaje recordándole a cada uno de ustedes y recordándomelo yo mismo. Cuando usted y yo reconozcamos, y es mejor que reconozcamos nuestros errores, cuando hemos sido sinceros con Dios y con nosotros mismos, lo único que nos falta es cambiar lo que sabemos que nos está afectando a todos. Usted puede ser un buen vigilante, un buen orador, un buen ayunador, un buen buscador de Dios, pero si usted está siendo piedra de tropiezo de alguien, hermano, se la va a ver con el Señor. Más vale que recapacitemos y ayudémonos los unos con nosotros. Esta noche es para reconocer los errores que hemos cometido. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Y los errores que hemos cometido con nosotros mismos. Si lo único que nos falta, dije, es cambiar lo que sabemos que nos está afectando. Usted sabe dónde le aprieta el zapato, ¿sí o no? Yo sé dónde me lastima mi zapato. Cierre sus ojitos en esta noche y vamos a orar. Ciérrelos. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor. En esta noche, Señor, de jueves de milagro, hemos predicado tu palabra, Señor, conforme, Señor, a tu voluntad. Esta noche, Señor, has hablado a mi vida. Esta noche has hablado a la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. Y cada uno de nosotros sabemos, Señor, dónde está el error que hemos cometido. Pero esta noche, Señor, nos presentamos delante de ti, humillados, Señor, y nos queremos reconciliar contigo, Señor, y pedirte que nos perdones, porque muchas veces, Señor, hemos sido o seguimos siendo piedra de tropiezo. En el nombre poderoso de Jesús, en esta noche, bendito Dios, te doy gracias, Señor. Gracias por la vida de cada uno de nosotros, por nuestra familia, por todo lo bueno que tú has sido con nosotros. Pero tu palabra dice que tienes algo contra nosotros.